Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 3, donde dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El conocimiento que tenían los religiosos de Jesús era meramente humano. Note que el versículo adquiere aquí un tono más intenso que el anterior, ya que no se discute aquí sus conocimientos y la procedencia de su poder, simplemente se razona sobre quién es desde la componente familiar y social. No son muchos de los que presentes los que conocían a Jesús, sino posiblemente la mayoría de los que estaban aquí en la sinagoga. Ellos por años habían compartido el día a día con él y también con su familia, por tanto lo conocían muy bien, ya que no se trataba de un maestro, sino de un artesano, y se referían a él como el carpintero, posiblemente el artesano. Esta palabra tiene que ver con el obrero que crea un objeto, incluso podría referirse al constructor, y tal vez no de grandes edificaciones, pero sí del que con madera ponía la estructura de una casa. Es más, el término se aplica también a un trabajador en la piedra y a un herrero, si bien de forma especial se usaba para los carpinteros, ya que según un escrito de Justino Martín, dice que Jesús había hecho yugos y arados. Y el Evangelio de Mateo dice que la gente se referían al Señor como el hijo del carpintero. Mateo, capítulo 13 y versículo 55. Por tanto, al recoger Marcos, que le llamaban el carpintero, viene también a confirmar que había aprendido el oficio trabajando con su padre, es decir, con José, ya que el hecho de ser un carpintero no suponía un desprecio para nadie. En aquella época era muy habitual entonces que los jóvenes aprendieran el oficio de su padre y luego practicaran como propio. Por otro lado, humanamente hablando, el Señor no tenía por qué avergonzarse del oficio que había aprendido y también practicado, y mucho menos de la condición social de su padre José, ya que pudiera ser un hombre humilde en la sociedad de aquel entonces y ser un simple carpintero de oficio, pero no debe olvidarse que tanto José, su padre adoptivo, como él mismo, eran de la casa real de Israel, como descendientes de David y heredero del trono como le correspondía en el orden de sucesión. Note lo que dice Lucas, capítulo 1 y versículo 27, donde dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel había saludado a José cuando le comunicó la causa de la gestación de la desposada María, como el hijo de David. Mateo, capítulo 1 y versículo 20. Es por eso que la referencia a su oficio estaba hecha con toda intención de minusvalorarlo en sus conocimientos y en la procedencia del poder con que hacía los milagros, ya que la sabiduría y el poder de las obras no concordaban con la humilde condición de él y de su familia. Es por eso que las gentes conocían quién era Jesús, quién había sido su padre
y cuál era su oficio. Por tanto, la sabiduría de sus palabras y el poder de sus obras no correspondían ni con su condición familiar ni con su preparación cultural. Sus detractores procuraban decir con la pregunta retórica: ¿qué es lo que un simple carpintero pueda enseñar a los maestros en la sinagoga? Su condición no le hace acreedor de ser atendido y también considerado como un maestro. Otra cosa que todos sabían era quién era su familia. Por tanto, ellos sabían muy bien que su madre se llamaba María. A su padre, note, no se le menciona, lo que hace suponer que podía haber fallecido. Esta mención a su madre no era habitual en la sociedad hebrea, ya que no era habitual llamar a nadie como hijo de su madre, aunque su padre hubiese muerto. Una expresión semejante se solía tomar como un insulto personal, y es casi seguro que pocos, o tal vez ninguno, estuviesen familiarizados con la concepción virginal de Jesús, pero probablemente supieran que María estaba embarazada en el tiempo de los desposorios antes del casamiento con José. Tal vez la cita de que era hijo de María procurase en boca de los enemigos de Jesús producir un cierto desprestigio personal que al fin de cuentas era lo que ellos estaban procurando. Sin embargo, como ocurre con las expresiones de los hombres, en relación con Jesús, lo que dice la criatura incrédula para desprestigiar a Dios en su naturaleza humana son también verdades concretas. Los escribas y fariseos trataban de despreciar a Jesús, diciendo que éste a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas capítulo 15, versículo 2. Y aquello que es dicho con sentido peyorativo es una verdad esencial. Note lo que dice Lucas capítulo 19 y versículo 10. Dice: porque el Hijo de Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y así también ocurre en este caso, ya que Jesús para ellos era un mero hombre porque era hijo de María. Pero estos se olvidaban de que el Señor fue concedido en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo. De modo que siendo hombre es también Dios infinito, o dicho más, concretamente es Dios hombre, es decir, la segunda persona divina con dos naturalezas hipostáticamente establecidas en ella, la divina en eterna presencia y la humana asumida en el tiempo histórico de los hombres. Gálatas 4:4 dice que cuando fue el término del tiempo establecido por Dios. Note que este Dios hombre es dinamismo relacional en sí mismo, de manera que se manifiesta y expresa libremente en la historia. Juan 1:4 dice: Él es vida porque la vida está en Él mismo. Por tanto, esto supone que siendo vida y comunicación en sí, antes de la creación, no necesita de ella para vivir, ya que la eterna existencia guarda relación en la autodonación del Padre al Hijo y de ambos al Espíritu. Ante cualquier relación del Hijo encarnado, debe recordarse siempre la divinidad, eternidad y consustancialidad de Jesús con Dios, explícita en la relación trinitaria. En Jesús se abre la puerta a la construcción de la finitud del hombre para alcanzar la dimensión de perpetuidad comunicada por la participación en la naturaleza divina
que le comunica en Cristo vida eterna. Ahora bien, el que existía en la forma de Dios se convierte mediante la asunción de nuestra naturaleza en camino de acceso de Dios al hombre y de éste a Dios. Por tanto, el Verbo eterno, Hijo de Dios, viene a ser hombre por el nacimiento de María. La gran novedad de la fe cristiana es que en Jesucristo, Dios, el hombre, es decir, el Logos y la carne, se han unido para siempre, ya que el gran misterio que la piedad revela es que el Logos, que eternamente está en el ser divino, estuvo también en el seno de María, naciendo, padeciendo y muriendo como hombre. Este único como unigénito del Padre ha sido en su humanidad engendrado por María y ella tiene respecto a él la misma colaboración biológica y relacional que toda madre tiene en relación con su hijo, ya que de ella toma su humanidad y a ella, como vínculo con el hombre, se aparece el Hijo encarnado, como se iguala en semejanza con el Padre por ser el Hijo eterno de Dios. Así pues, a Jesús le es esencial como persona divino-humana lo que recibe de María en cuanto a la humanidad, como lo recibe del Padre en relación con la vida divina. Y aunque resulte complejo, la maternidad de María y la humanidad de Jesús constituyen una misma realidad. Por la generación de su madre, es consustancial con los hombres, como es también consustancial con el Padre por su generación eterna. A este sujeto único, que es el Hijo de Dios encarnado, es reconocido como Dios hombre, y sus operaciones tienen que ser reconocidas como teándricas, esto es, divino-humanas. La encarnación es un hecho particular, único e irrepetible. Y debido a ello, lo que es imposible en la deidad lo es en la humanidad, que siendo inseparable en la persona divina del Hijo de Dios, permite afirmar que Dios tiene historia temporal y es hombre. El antagonismo entre Dios y el hombre concluye en Cristo Jesús, que se hace compañero de ruta de la criatura, viniendo a su encuentro, no desde la dimensión lejana de la santidad infinita que separa el pecador del Santísimo Dios, sino desde la cercana, es decir, de la humanidad, como encuentro de Dios en gracia que viene para darnos participación divina en su misma vida. Como dice Cardedal, el Dios encarnado ya es solidario del tiempo, tierra, pueblo y paisaje. Es por eso que no debe de olvidarse que la Biblia llama a María después de la resurrección la Madre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 14. Y luego de mencionar a María, se ocupa de sus hermanos, cuyos nombres mencionan. Note que primeramente está Jacobo, que luego de su conversión ocuparía un lugar destacado en la iglesia de Jerusalén, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 17, capítulo 21, versículo 18, a quien Pablo llama el hermano del Señor, Gálatas capítulo 1 y versículo 19, y que se conocía como una de las columnas de la iglesia, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Luego sigue José, del que no se sabe nada más.
Y Judas es mencionado también en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 55, donde dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y con toda seguridad es el escritor de la epístola con su nombre. Finalmente aparece Simón, mencionado también por Mateo, del que no se sabe ninguna cosa más. Pero note que además de los hermanos, hace referencia a sus hermanas, lo que reviste una notoria importancia, ya que es notable el esfuerzo que el campo católico romano hace para demostrar que el término hermano no tiene que ver con hermanos carnales o medio hermanos, esto es, hijo de José y María después del nacimiento del Señor. El interés de esto requiere hacer una aportación en este lugar. Note, la palabra hermano aparece 343 veces en el Nuevo Testamento. De ellas, 97 en los Evangelios, 57 en Hechos de los Apóstoles y 113 en la correspondencia paulina. En los Evangelios, la palabra se usa mayoritariamente para referirse a hermanos de una familia, aunque algunas tienen transición al ser metafóricas, como es el caso de los hermanos espirituales que Jesús reconoce en sus discípulos, por ejemplo en Marcos capítulo 3 versículo 34. En los escritos del apóstol Pablo predomina el sentido metafórico que alcanza conceptos tales como compañero de tribu o compañero de nacionalidad, así como compañero de la fe. Ahora bien, ¿qué tenía en mente Marcos cuando habla de hermanos y hermanas de Jesús? El femenino del sustantivo hermana se aplica también en algunas ocasiones a hermanas en la fe, en algunos lugares del Nuevo Testamento en sentido figurado de cristianas, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 15. Pero en relación con los términos hermanos y hermanas de Jesús, es imposible determinar con certeza absoluta si se trata de hermanos en el sentido estricto de medio hermanos o de parientes cercanos, ya que cada una de las opiniones ha sido sostenida firmemente durante los 3 primeros siglos de la Iglesia. Las iglesias protestantes sostienen abiertamente que se trata de hermanos en el sentido biológico de la palabra. Las iglesias ortodoxas, por otro lado, se inclinan por el medio hermanos, y la Iglesia Católica Romana, por otro lado, se afirma en la de primos hermanos. Pero la posición más obvia es que se trata de hermanos en el sentido ordinario de la palabra, esto es, hijos de José y de María, habidos en su matrimonio después del nacimiento de Jesús. En relación con él serían, en cierto sentido, medios hermanos, ya que tienen una madre común, es decir, María, pero Jesús fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, sin participación de varón, en el caso concreto de José, el marido de María. La justificación de esta posición está primeramente en que la palabra usada significa hermano y debe entenderse en forma literal, a menos que el lenguaje figurado exija todo lo contrario. El argumento, por tanto, es muy contundente en este texto, porque al de hermanos se une también el de hermanas.
Quienes hablan aquí de hermanos y hermanas no son los discípulos, ni amigos, sino personas incrédulas y hostiles a Cristo, por lo que emplearon el término en el sentido natural de la palabra para referirse a una familia conocida y humilde en quienes no encajaba la autoridad con que predicaba y el poder manifestado en los milagros que hacía Jesús. Así pues, en boca de aquellas personas la palabra hermanos y hermanas no podía significar otra cosa que los hermanos naturales de Jesús, miembros de la misma familia y todos ellos hijos de María. Por tanto, si María era la madre de Jesús, lo era también de aquellos a quienes se les llama hermanos y hermanas de Jesús, y de quienes se mencionan los nombres de los varones. El vínculo familiar común a todos ellos es que eran hijos de María y de José, salvo Jesús, que lo era solo de María, siendo hijo adoptivo de José. Y como ya se ha dicho antes, la concesión virginal de María no sería de conocimiento general y no estaría divulgada entre los residentes de Nazaret, de modo que mayoritariamente entenderían que se trataba de un hijo natural del matrimonio formado por María y José. El testimonio de la convivencia marital entre ambos está claramente atestiguada en la Escritura y expresada en las palabras del Evangelio según San Mateo, donde dice: «Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito». Mateo capítulo 1 y versículo 25. Frase que expresa la relación ordinarias en el matrimonio. Además, la expresión su hijo primogénito tiene que ver con el primero de una serie de hijos y no con el único. El tercer argumento se sustenta en que 3 personas distintas, en los 4 evangelistas y posteriormente el apóstol Pablo, se refieren a familiares de Jesús, a quienes llaman hermanos, de modo que María dio a luz otros hijos, lo que induciría a error si no fuese de esa forma. Finalmente, la única concesión y alumbramiento de María, que sería Jesús, si fuese realmente única, habría sido enseñada como parte de la cristología en los escritos del Nuevo Testamento, ya que frente a esto están los argumentos que procuran demostrar que María no tuvo más hijos porque era virgen cuando fue concedido su hijo Jesús. Pero esto no tiene ninguna base argumentativa posterior al nacimiento de su primer hijo, que necesariamente había de ser concedido virginalmente por obra del Espíritu, conforme a la profecía en un nacimiento sobrenatural. Por otro lado, argumentan también que Santiago, el hermano del Señor, sería un apóstol, sin ser de los 12, pero sin embargo, Gálatas 1:19 y Hechos de los Apóstoles 9:27 muestra todo lo contrario. Sin embargo, no significa que Santiago era apóstol ni tampoco lo hace en plural en Hechos, sin ser de los 12. Gálatas capítulo 1 versículo 19 y Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 27. Sin embargo, no significa que Santiago era apóstol ni tampoco lo hace el plural en Hechos, ya que por otro lado el término apóstol se aplica en el Nuevo Testamento a otros que no son de los 12, como ocurre en el caso de Pablo y Bernabé, en donde se lee los apóstoles Bernabé y Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 14. Y a esta argumentación negativa se une también la sostenida por la Iglesia griega, que considera que los llamados hermanos de Jesús eran medio hermanos,
en el sentido de ser hijos e hijas de José de un matrimonio anterior, con lo que se sustentaría la idea de la perpetua virginidad de María. Pero note que esta segunda proposición no se sustenta ni sobre la semática ni sobre la teología. Un argumento que deriva esta posición es que si José hubiera tenido hijos varios mayores que Jesús, como sería, siguiendo esa línea de pensamiento, el heredero del trono de David sería el mayor de ellos y no el menor, como sería Jesús, si se hubiera casado con María, bien porque hubiera enviudado o porque fuese una segunda mujer. Por otro lado, tampoco María podría decir a Jesús, refiriéndose a José, tu padre y yo. Lucas capítulo 2 y versículo 48. La tercera línea argumental considera como hermanos a quienes eran parientes próximos, probablemente primos hermanos. El sustento bíblico es completamente nulo y las fuentes históricas inexistentes, por lo que debe de considerarse como una suposición que algunos consideran como probable, ya que la teoría supone que los hermanos eran primos nacidos de una hermana de María, que también se llamaba María. Esta proposición supone que Cleofas era el mismo que Alfeo, por tanto uno de los 12 y Judas sería otro de los 12. Sin embargo, 6 meses antes de la crucifixión, Juan afirma que sus hermanos no creían en él. Juan capítulo 7 versículo 5. Lo que supondría que en círculo de los 12 había algunos que no creían en Jesús, de lo que contradeciría muchos pasajes de los evangelios que enseñan todo lo contrario. Además, y note esto, ¿qué razón tendría que Jesús encomendara a María al cuidado de Juan, si en el círculo de los 12 había sobrinos de ella? En Hechos de los Apóstoles aparecen los hermanos de Jesús, en un grupo aparte de los 12, como se señala Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 14, apreciándose claramente que no puede tratarse de las mismas personas. Y en medio de la controversia histórica, la interpretación más consonante con la Biblia es que entender que estos eran realmente hermanos y hermanas de Jesús, es decir, nacidos del matrimonio entre José y María, después, naturalmente, del nacimiento del Señor, siendo él, Jesús, el primogénito en la familia. Y un conocimiento tan humano de Jesús no permitía entender lo que verdaderamente era el Mesías, enviado de Dios, ya que los líderes religiosos lo miraban despectivamente, como si dijesen: ¿quién se cree que es este, que no es más que el hijo del carpintero y de quien conocemos a toda su familia? Sin una respuesta lógica, todos se escandalizaban en relación con Jesús. El verbo puede tener también la connotación de ofenderse, ya que Jesús era una ofensa para ellos y no lo podían soportar. Como dice Larkin, el pasivo del verbo significa ser atrapado, apresado y muerto en una trampa. Así pues, el pecado, nótese que lo había apresado en el desatino de no reconocer quién era Jesús, y a pesar de las señales que hacía, tenerlo como un hombre del vulgo que se engrandecía mediante un poder que, sabiendo que era de Dios, no lo estimaban como tal. Esto de parte de ellos era un acto de incredulidad y también de reverdía, que traería consecuencias para aquellos. Jesús,
era para los judíos piedra de escándalo, tanto de tropiezo como de escándalo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, Jesús, humanamente hablando, era un hombre, pero también era el Cristo, el enviado de Dios, y de ahí su nombre de Jesucristo. Y esto nos muestra bien claro que Jesús es Dios hecho hombre, ya que Él se humanizó para de esta manera, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pagar el precio del pecador arrepentido. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú puedes aceptarle a Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador. Para ello, es necesario que lo aceptes, que le abras tu corazón, que lo recibas como tu Salvador. Por tanto, ora conmigo y acepta a Cristo y repite esta oración que yo hago. Señor Jesucristo, creo que tú eres el enviado de Dios. Creo que tú viniste a la tierra para dar tu vida a favor del pecador arrepentido. Por ello, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.